Diseñamos esta cobertura en 3 actos para una inmersión completa. Estás viendo la segunda entrega. Y es por esto mismo, ¿verdad? Porque hemos encontrado que a través de estos estudios clínicos, si se utilizan estas drogas todas en combinación a la misma vez, el efecto antimieloma, ¿verdad? Las remisiones que se obtienen son mucho más profundas y son mucho más duraderas. Para poder entender cómo funciona un trasplante, yo siempre uso el ejemplo del huerto. Si tenemos un jardín o un huerto y de momento imaginémonos la médula ósea como ese huerto donde el fruto son las células de la sangre, y el mieloma múltiple aquí viene siendo como una hiedra o una mala hierba que está creciendo en ese huerto y está evitando que el huerto dé su fruto. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Pues cuando tenemos ese problema en un huerto, pues eliminamos la mala hierba, usualmente arrancamos todo, le echamos un pesticida al terreno, ¿ok? Para limpiarlo bien, y sembramos una semilla luego para que tener un huerto ya saludable que eventualmente brinde fruto. La terapia inmunológica pues definitivamente ha cambiado mucho el paradigma del mieloma múltiple y nos ha dado, ¿verdad?, esa oportunidad de tener el paciente gozando de una buena respuesta, pero no solo eso, disfrutando de una buena calidad de vida. Básicamente tienen que imaginar como si fuese un puente. Esta droga es el puente que conecta al sistema inmune y a las células del cáncer, en específico ahora mismo del mieloma. Si lo vemos de esa manera, esa droga lo que va a hacer es ayudar al sistema inmune poder identificar al mieloma y de esa manera atacarlo. Cada vez estamos más cerca de potencialmente curar esta enfermedad, pero lamentablemente es una enfermedad que se caracteriza por la capacidad de volver a través del tiempo. Es bien importante entender que cada línea de terapia muchas veces implica la combinación de múltiples medicamentos. Agradecemos al doctor López por siempre apoyar los esfuerzos de educar a la comunidad y de educación continua también. Cuando hablamos de mieloma múltiple, hoy día ya no hablamos únicamente de quimioterapia, sino de un escenario donde la inmunología y las terapias dirigidas han redefinido totalmente el tratamiento. Las combinaciones modernas han cambiado la manera en que abordamos esta enfermedad, impactando no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida del paciente, como nos adelantó el doctor López. Para conversar sobre esta evolución, nos acompaña en primera instancia el doctor Carlos Bachier, especialista en trasplante de médula ósea y terapia celular. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues, ¿cuál suele ser la primera línea o el primer tratamiento cuando una persona es diagnosticada con mieloma múltiple? Pues sí, como el doctor López mencionó con esa introducción muy buena que él nos brindó, los tratamientos de mieloma han ido evolucionando. Cuando yo empecé a tratar mieloma en el 1990, yo creo que mis compañeros, muchos de ellos no habían nacido. Sí, 80. La única terapia que había era las dos drogas que mencionó el doctor López, Melphalan y prednisona. Y en ese tiempo la sobrevida de los pacientes se medía en aproximadamente 3 años y medio, desde que se diagnosticaban hasta que desafortunadamente morían. Y como el doctor López mencionó, ha habido una evolución de tratamientos y de medicinas nuevas que han mejorado mucho el tratamiento, los efectos secundarios y principalmente la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes con mieloma múltiple. Y lo que hemos descubierto a través de los años es que a medida que estas nuevas drogas se iban descubriendo, añadiendo una droga a la droga que ya se conocía, aumentaba la respuesta, ¿no? Qué tan profunda era la respuesta y por cuánto duraba. Así es que de comenzar con 2 drogas nada más, los estudios entonces hicieron 2 drogas versus 3 drogas y encontraron que 3 drogas era mejor. Y entonces se hicieron estudios de 3 versus 4 drogas y se encontraron que utilizar 4 drogas era más conveniente o resultaba en remisiones más profundas y más duraderas. Y la idea es de que con cada una de estas drogas, que son principalmente 4 familias,
estamos atacando el mieloma desde diferentes ángulos. Cada una de estas drogas tiene un mecanismo de acción diferente, lo que llamamos 4 familias o 4 categorías de drogas. Una que se llama anticuerpos monoclonales, ¿no? que atacan un antígeno o una estructura que hay fuera de la célula del mieloma, se llama antígeno CD38. Y de esas hay 2 tipos, ¿verdad? Saccharisa y daratumumab. Tenemos los inmunomoduladores, que también utilizan el sistema inmunológico del paciente para atacar el mieloma. Y eso tenemos pomalidomide y Revlimid, ¿verdad? Lenalidomida. Esa es la segunda categoría. Entonces la tercera categoría son los que inhiben el proteasoma, que es una estructura que está dentro de las células del mieloma, que elimina, lo puede empezar como una estructura una enzima que elimina la toxina, y al bloquear ese mecanismo, pues se acumulan toxinas dentro de la célula del mieloma y muere. Y finalmente los esteroides, ¿no? que también tienen un efecto importante dentro del mieloma. Así es que eso es más o menos lo que se considera el tratamiento estándar, ¿no? Así que cuando usted como paciente vaya a su oncólogo, el estándar hoy en día es de que los pacientes reciban lo que se llama 4 drogas, ¿no? Porque tratamos de atacar el mieloma por diferentes ángulos, y a través de los estudios que hemos realizado hemos encontrado que a medida que se añadieron cada una de estas drogas hasta llegar a 4, pues aumentamos las remisiones y son remisiones que duran más tiempo. Hay algunos pacientes que son quizás un poco mayores, que están un poco más débiles, que a veces pues, consideramos no utilizar las 4 drogas, pero aún ya en pacientes de edad avanzada o en pacientes que tienen otras comorbilidades, todavía tratamos de utilizar estas 4 familias de drogas porque sabemos que son las más efectivas. ¿Por qué se utilizan estos múltiples medicamentos al mismo tiempo para tratar el mieloma? Sí, pues la pregunta sería ¿por qué no los usamos de forma secuencial, ¿verdad? Una primero, después el paciente recae y utilizaríamos los otros. Y es por esto mismo, ¿verdad? Porque hemos encontrado que a través de estos estudios clínicos, si se utilizan estas drogas todas en combinación a la misma vez, el efecto antimieloma, ¿verdad? Las remisiones que sostienen son mucho más profundas y son mucho más duraderas. Así es que bien importante. De nuevo, a veces tenemos que modular estas drogas que se utilizan dependiendo de los efectos secundarios, y vamos a hablar un poquito de eso un poco más adelante, pero se ha encontrado que utilizarla concurrentemente es la mejor forma para obtener los mejores resultados. Un poco lo que ocurrió con la evolución del tratamiento para el VIH, que afortunadamente, ¿verdad?, resultó ser prolongar la vida ya de los pacientes. Y de la misma forma con otros tipos de tumores y otros tipos de cánceres, donde sabemos también que combinaciones de drogas usualmente es más efectiva que utilizar una droga sola. Pues doctor, dentro de esas combinaciones modernas, particularmente aquellas que integran los anticuerpos monoclonales, ¿qué impacto han tenido en la profundidad de la respuesta y también en el control sostenido de la enfermedad? Pues sí, los anticuerpos monoclonales son de estas familias de tratamiento el más reciente, ¿verdad? Pero también de la misma forma ha sido uno de los más potentes y más efectivos en el tratamiento de pacientes de mieloma, ¿no? Así es que utiliza el sistema inmunológico del paciente, ataca o se une a este antígeno o a esta proteína que está fuera de la célula del mieloma y hace que el sistema inmunológico lo elimine. ¿Y cuánto tiempo dura generalmente el tratamiento inicial? El tratamiento de mieloma, me gusta describirlo en fases, ¿verdad? Está la fase de inducción, que son con estas 4 drogas que mencionamos, y esa fase de inducción usualmente son 4 ciclos o un periodo de aproximadamente de 3 a 4 meses. Usualmente se administra de forma semanal y esa es lo que se llama la fase de inducción.
Después continúa la fase de trasplante autólogo de células hematopoyéticas, que el doctor Cruz va a discutir. Y como también el doctor López mencionó, la última fase, ya usualmente 3 meses luego del trasplante, es lo que se llama la fase de consolidación y mantenimiento, que esa dura pues, por unos años luego del trasplante. Así es que la parte que yo he descrito es la parte que se llama de inducción, ¿no? Donde se utilizan estas 4 drogas, donde se administran usualmente o típicamente de forma semanal, con algunas variaciones en algunos casos, y el periodo de tiempo de administración es de 4 ciclos o aproximadamente 3 a 4 meses. ¿Y los efectos secundarios durante ese tratamiento, doctor, cuáles son? Así es que esto no es quimioterapia. Afortunadamente, el concepto de quimioterapia que tenemos para otras enfermedades o para otros tipos de tumores es diferente con mieloma múltiple, porque nosotros no utilizamos lo que llamamos quimioterapia citotóxica, ¿no? Estas son drogas que están ya, como mencionó el doctor López, un poco más personalizadas, ¿verdad? Va a los mecanismos del tumor, pero eso no deja de que puedan tener algunos efectos secundarios estas medicinas. Afortunadamente, muchos de los pacientes toleran estas terapias con efectos secundarios mínimos, pero cada una de ellas puede tener algunos efectos secundarios. Los agentes inmunomoduladores pueden en algunos pacientes causar síntomas gastrointestinales, un poco de diarrea. Algunos pacientes pueden desarrollar una reacción alérgica en la piel, ¿verdad? Un rash en la piel. Algunos de estos pacientes pueden desarrollar un poco de náusea. Los inhibidores de proteasoma y los inmunomoduladores pueden causar un poco de lo que llamamos neuropatías periféricas, aunque eso ya con la administración subcutánea se ha disminuido. Pero sí, algunos pacientes pueden tener un poquito de molestias en los dedos y en los pies asociados a neuropatía periférica y un poco de fatiga, ¿verdad? Muchos de estos, particularmente los agentes inmunomoduladores y las terapias en general pueden causar un poco de fatiga y de cansancio. Importante la dexametasona, ¿verdad? Que también es uno de los agentes de esas 4 categorías de medicinas que mencionamos. Si los pacientes son diabéticos o aún cuando los pacientes no sean diabéticos pueden hacer que su control de azúcar esté afectado, ¿verdad? Y algunos pacientes pueden subirle los niveles de azúcar y eso hay que estar modulando todas estas, ¿verdad? Sus niveles de azúcar. Todas estas medicinas afectan o pueden afectar el sistema inmunológico y nuestra habilidad de combatir infecciones. Tanto el mieloma como los medicamentos, ambos pueden afectar la capacidad, ¿verdad? Las defensas de los pacientes y hacer que estén susceptibles a infecciones. Así es que es bien importante para los pacientes que estén pendientes a si desarrollan síntomas de infección, fiebre, cualquier tos con flema, mucha diarrea, o sea, cualquier signo o síntoma que sugiera una infección es bien importante que se lo diga a su médico para que podamos atenderlo. De igual forma, nosotros administramos medicinas para evitar infecciones, particularmente infecciones virales, ¿no? Hay una medicina, un antiviral que se llama Ciclovir, que es importante administrar a los pacientes que reciben estas terapias porque pueden tener reactivación de infecciones virales. Y doctor, ¿cómo sabemos que está funcionando el tratamiento? Sí, muy buena pregunta también, y el doctor López también abundó un poco en esto, ¿no? Y también creo que es en la próxima diapositiva. La mejor forma de nosotros determinar si el tratamiento está funcionando es midiendo estas proteínas. Siempre trato de hacer la analogía del mieloma, ¿no? El mieloma son células plasmáticas que la forma en que normalmente ellas funcionan es como si fuera un dardo o una bala que se envía donde está el tumor, ¿verdad? Donde está la infección de forma normal. Cuando los pacientes con mieloma múltiple, estas células plasmáticas se convierten en células malignas, estas proteínas aumentan de una cantidad significativa y esas proteínas las podemos medir en la sangre y eso nos puede determinar a medida que los pacientes van recibiendo tratamiento cómo esas proteínas van disminuyendo a medida que los pacientes van respondiendo. De la misma forma hacemos biopsias de la médula ósea, ¿verdad? Sabemos que estas células plasmáticas
anormales pueden entrar a la médula ósea, que es un espacio dentro del hueso, y crecer. Así es que una de las formas que nosotros determinamos si la terapia está funcionando luego de esta fase de inducción es que repetimos la biopsia de la médula ósea y vemos cómo esas células malignas han disminuido en ese espacio de la médula ósea. Así es que principalmente medir las proteínas anormales y verificar de nuevo la biopsia de la médula ósea. Los pacientes con mieloma múltiple pueden desarrollar problemas en los huesos y hacemos PET scan y otros estudios de imágenes para determinar si el hueso está afectado, y eso también lo podemos monitorizar una vez que el paciente termina su inducción para ver si esas lesiones han mejorado. Hoy se habla cada vez más de lograr esa respuesta profunda desde el inicio. ¿Qué importancia tiene esto en la evolución a largo plazo del paciente? ¿Qué indica? Es súper importante, ¿verdad? Ahora tenemos medidas o ensayos que pueden medir mieloma en unas cantidades bien pequeñas, ¿no? Una en 1 millón, y lo que se llama enfermedad mínima residual. Y llegar a un estado de enfermedad mínima residual negativo se ha correlacionado a remisiones que han durado mucho más tiempo, ¿verdad? Así es que es muy importante, ¿no?, tratar de utilizar terapias, y por eso también el énfasis en usar 4 drogas, en utilizar trasplante de médula ósea, consolidación, porque la idea es tratar de llegar a esas remisiones que son bien profundas, donde no podemos detectar mieloma ni aún con estos ensayos bien sensitivos. Pues usted ha hablado, ¿verdad?, de esas terapias y esas combinaciones. En la práctica clínica, ¿qué factores influyen a la hora de seleccionar un esquema específico para cada paciente? Pues, de nuevo, lo importante de que si el paciente puede tolerar estas 4 drogas, y la mayor parte de los pacientes deberían poder tolerarlas, ¿no? De nuevo, como le dije al principio, a veces hay que modificar dependiendo de los efectos secundarios, pero a un paciente que son de edad un poco más avanzada, que tienen otras comorbilidades, se les debe ofrecer estas 4 drogas. Uno de los aspectos importantes también al principio de que se hace el diagnóstico es si los pacientes se consideran candidatos a trasplante, a quimioterapia en dosis altas y trasplante autólogo de células hematopoyéticas, y el doctor Cruz va a hablar un poco de esto. Así es que no todos los pacientes quizás puedan ser candidatos para esta terapia un poco más intensa, pero en esos pacientes pues no se considera trasplante autólogo como parte del tratamiento, pero sí esta primera fase de inducción no cambiaría. Muchísimas gracias, doctor Bachier. Vamos a continuar con el próximo tema. Dolor óseo, fracturas, diagnóstico tardío, progresión, complicaciones. Este lunes 30 de marzo, simposio educativo sobre el mieloma múltiple. Y hemos visto cómo las terapias farmacológicas han evolucionado hacia combinaciones cada vez más efectivas, permitiendo un mejor control de la enfermedad desde etapas tempranas. Sin embargo, dentro de este abordaje integral existe un componente que ha sido y continúa siendo un pilar fundamental en el tratamiento del mieloma múltiple, el trasplante autólogo de médula ósea. Para profundizar sobre este tema nos acompaña el doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea en pacientes adultos. Gracias por acompañarnos, doctor. Doctor, ¿qué es un trasplante de médula ósea autólogo y cómo funciona? Pues el trasplante de médula ósea autólogo es una parte importante del tratamiento de mieloma múltiple. Y cuando hablamos de un trasplante de médula, en palabras sencillas, es cuando le administramos células madres de la médula ósea al paciente como parte de su tratamiento. El tipo de trasplante que está indicado para mieloma múltiple es un trasplante autólogo. ¿Qué significa eso? Que las células madres que utilizamos en un trasplante en mieloma múltiple vienen del mismo paciente, no vienen de un donante, contrario a otras condiciones como leucemia, mielodisplasia, donde pues ese es el tipo de trasplante que se llama alogénico. El tipo de trasplante utilizado en mieloma es autólogo, y el propósito de las células madres
en un trasplante autólogo en mieloma múltiple es rescatar la médula ósea del efecto de una quimioterapia de alta intensidad que se usa para, como quien dice, hacer una limpieza profunda a esa médula ósea y evitar que el paciente tenga células de mieloma que sobrevivan al tratamiento. Eso es lo que va a lograr que el paciente tenga una buena respuesta terapéutica y lo que va a evitar que la enfermedad eventualmente vuelva. Si queremos ver en palabras, hacer una analogía, un ejemplo para poder entender cómo funciona un trasplante, yo siempre uso el ejemplo del huerto. Si tenemos un jardín o un huerto y de momento imaginémonos la médula ósea como ese huerto donde el fruto son las células de la sangre y el mieloma múltiple aquí viene siendo como una hiedra o una mala hierba que está creciendo en ese huerto y está evitando que el huerto dé su fruto. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Pues cuando tenemos ese problema en un huerto, pues eliminamos la mala hierba, usualmente arrancamos todo, le echamos un pesticida al terreno, ¿ok? Para limpiarlo bien y sembramos una semilla luego para que tener un huerto ya saludable que eventualmente brinde fruto. ¿Qué tiene que ver eso en un trasplante? Pues en un trasplante, si hacemos una analogía, el pesticida que usamos para limpiar el terreno, esa es la quimioterapia. La quimioterapia lo que vamos a hacer es limpiar la médula ósea para si quedara alguna célula de mieloma ahí que haya sobrevivido al tratamiento inicial, que fue lo que explicó el doctor Bacher con la combinación de drogas, se vaya del sistema. Y esa quimioterapia es una quimioterapia de alta intensidad. Esa quimioterapia está diseñada para eliminar todo. O sea, va a morir la célula de mieloma, pero a la misma vez las células madres normales que están en esa médula también van a ser eliminadas con ese tratamiento. Es como si le diéramos un reset a la médula ósea, como hacemos a veces con la computadora. Y aquí la célula madre viene siendo esa semilla. Una vez limpiamos la médula ósea con esa quimioterapia de alta intensidad, pues vamos a tomar esa semilla, vamos a tomar esa célula madre que la hemos colectado antes de dar esa quimioterapia y la vamos a administrar al paciente. La vamos a sembrar ahí y con eso vamos a lograr que la médula recupere, pero va a ser una médula ósea que va a estar libre de enfermedad. La probabilidad de que quede una célula de mieloma ahí que eventualmente haga que la enfermedad regrese es menos. Es una intensificación del tratamiento, es lo que llamamos un tratamiento de consolidación, o sea, un tratamiento como para rematar la enfermedad. Y lo que queremos es promover que el paciente tenga ninguna enfermedad residual o la menor cantidad de enfermedad posible. Eso es lo que va a permitir que el paciente tenga su enfermedad controlada por la mayor cantidad de tiempo. Ahorita vamos a hablar del proceso, de los pasos del proceso en específico, no me voy a adelantar, pero así es que funciona. Es una estrategia para hacer una limpieza profunda a la médula ósea, ¿cómo? Utilizando una quimioterapia. Pero para que el paciente pueda tolerar esta quimioterapia, para que la médula ósea se pueda recuperar, necesitamos rescatar esa médula ósea usando células madre del mismo paciente, que las colectamos antes de dar esa quimioterapia. Doctor, ¿todo paciente con mieloma múltiple necesita necesariamente un trasplante? Importante, todos los pacientes de mieloma múltiple tienen indicación para trasplante. Todavía al día de hoy, el trasplante de médula ósea autólogo es una de las herramientas más efectivas que tenemos nosotros para poder manejar la enfermedad de mieloma o poder garantizar que esta enfermedad o no vuelva o si vuelva se tarde, o sea, esté la mayor cantidad de tiempo posible controlada. No necesariamente eso significa que todos los pacientes, no es lo mismo tener una indicación que ser candidato, ¿ok? Pero es importante que todo paciente de mieloma, como la indicación está ahí, se evalúe por un especialista de trasplante de médula ósea y terapia celular y que la decisión de si el paciente es o no candidato la haga el oncólogo, pero en colaboración con el insumo de un especialista en trasplante de médula ósea celular. Y esa evaluación, ¿cuándo se debe dar? Desde que el paciente se diagnostica. No debemos esperar que el paciente termine el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay una planificación, hay una aprobación del plan, hay unos procesos que tienen que llevarse a cabo para poder decidir bien si el paciente es o no candidato y poder coordinar el trasplante a tiempo una vez el paciente termine el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para determinar si un paciente es o no candidato? Uno pensaría que la edad es un criterio, realmente es un criterio, pero es un criterio medio controversial. Realmente sí hay estudios que han demostrado que mientras más edad tiene el paciente, mayor el riesgo de mortalidad o complicaciones, pero la mortalidad de este tipo de trasplante, a pesar de eso, es bien baja. Si
si tenemos que poner un número, pues después de los 70 años, ya ahí empezamos a ser más cuidadosos escogiendo los pacientes, porque ya hay estudios que han demostrado que pues más de 70 años quizás la mortalidad es un poco más alta. Pero más importante que la edad aquí es el estado general del paciente. Y cuando hablamos del estado general del paciente hay dos características. Primero, la condición física que tenga el paciente. Cuán capaz es ese paciente de hacer sus necesidades del diario vivir, de hacer ejercicio, cuán activo está ese paciente. Eso es súper importante. Y la otra característica es las comorbilidades, las condiciones de salud que tenga ese paciente en adición al mieloma. Presión alta, diabetes, enfermedad del corazón, todo eso se toma en cuenta y es importante que esas condiciones estén controladas antes del trasplante. Otro factor es cuán controlada está la enfermedad. No es lo mismo llegar a un trasplante con una respuesta completa, que respuesta completa significa que la mayoría del mieloma se fue, que llegar al trasplante con una cantidad de enfermedad todavía que ha persistido. O sea, y eso es importante porque la terapia, el primer tratamiento es súper importante porque es lo que te va a llevar al trasplante. Y mientras más efectivo es ese primer tratamiento, mientras más controlada está la enfermedad al momento del trasplante, más probabilidad hay de que después del trasplante la enfermedad no vuelva o el trasplante sea capaz de eliminar lo que quede. Y esa respuesta para nosotros es importante. Si tenemos un paciente que no ha tenido una respuesta parcial por lo menos, pues es un paciente que nosotros todavía no lo vamos a llevar a trasplante porque la probabilidad de que se quede con enfermedad después de trasplante es bien alta y la idea del trasplante no es que después del trasplante el paciente todavía tenga enfermedad, es erradicar la enfermedad por la mayor cantidad de tiempo. Lo otro es, como les mencioné ahorita, para un trasplante requiere que el paciente reciba una quimioterapia de alta intensidad. Esta quimioterapia va a tener su efecto principal en la médula ósea, pero igual puede ser tóxica para los órganos vitales del paciente, como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, que son los órganos más importantes. Por eso es que nosotros, antes de decidir si procedemos o no con trasplante, le hacemos al paciente una batería de pruebas y estudios de imagen y estudios clínicos para determinar en qué estado están los órganos principales del paciente. Eso es lo que llamamos como pruebas de órganos vitales, parte del proceso inicial de decidir si procedemos o no con el trasplante. Tenemos que estar seguros que los órganos vitales de ese paciente están en buena condición y pueden tolerar cualquier toxicidad asociada al tratamiento de quimioterapia. Y finalmente, el último criterio, el paciente puede ser candidato, el paciente puede tener indicación, pero al final la decisión la tomamos nosotros informando al paciente en combinación. Pues hay pacientes que no quieren realizarse el trasplante y se entiende, no todo el mundo quiere someterse a un tratamiento de quimioterapia de alta intensidad que tiene unas complicaciones también a corto y largo plazo. Pues eso se toma en cuenta. Y igual si el paciente no quiere realizarse un trasplante, con las nuevas terapias, eso nos ha dado a nosotros herramientas para ofrecerle a ese paciente otras formas de controlar su enfermedad que quizás no sean tan efectivas como el trasplante, pero le pueden dar al paciente también una calidad de vida y eso nosotros en el plan de tratamiento lo discutimos también con el paciente. Tomamos en cuenta si el paciente quiere o no proceder con esto y no no le ponemos presión al paciente para proceder porque realmente esto es una decisión entre médico-paciente, incluso los familiares se toman en cuenta también. Pues doctor, ya usted dijo algunos de estos beneficios, pero ¿cuáles son, en resumidas cuentas, los beneficios que ofrece el trasplante y sobre todo si se hace de manera inicial? Beneficio principal es capacidad para poder controlar la enfermedad. Si después del tratamiento inicial todavía queda enfermedad, a veces hay enfermedad que no podemos ver, o la cantidad de células que hay son bien pocas, o hay alguna anormalidad, como habló el doctor López, genética o molecular que está asociada a la enfermedad, el trasplante nos da la capacidad de hacer esa limpieza profunda y garantizar que tenemos, o sea, confiar nosotros en que la enfermedad está controlada en su mayor punto de profundidad. Segundo, no solamente que el paciente tenga una respuesta al tratamiento, sino que esta respuesta se mantenga, que esta respuesta sea duradera. En promedio, lamentablemente 30-40% de los pacientes todavía puede su enfermedad regresar después del trasplante, pero eso no nos impide a nosotros, no es una razón para decirle al paciente no te hagas el trasplante. ¿Por qué?
Porque si la enfermedad vuelve, igual hay un periodo de 3 o 4 años. La mayoría de estos pacientes, si la enfermedad vuelve a los 3 o 4 años. Son 3 o 4 años que el paciente va a tener su enfermedad bajo control. Y eso es lo que se va a traducir al próximo beneficio, que es que el paciente tenga una calidad de vida. Si el mieloma está controlado, si el mieloma no está progresando, el paciente no va a desarrollar síntomas, no va a desarrollar disminución de los conteos, no va a tener manifestaciones de la enfermedad, y esto va a lograr que el paciente tenga su enfermedad controlada y una buena calidad de vida. Eso lo ofrecemos también con el trasplante, y muchas veces es una de las formas más efectivas, como les dije, de controlar la enfermedad y llegar que esa proteína o ese % de células plasmáticas en la médula se reduzca a su mayor profundidad. Doctor, ¿qué ocurre durante ese trasplante y cuánto tiempo toma la recuperación? El proceso en general de trasplante son 3 a 4 meses. Usualmente ese primer mes lo que hacemos es hacerle las pruebas de órganos vitales al paciente. Primero tenemos que colectar la célula madre. No podemos hacer el trasplante si no tenemos esa semilla, esa célula madre ahí guardada. Pues estimulamos la médula ósea del paciente por 4 días con unos medicamentos que lo que hacen es activar la producción de células madre, y no solamente eso, tenemos que movilizar estas células madre. Las células madre normalmente no están circulando por la sangre, ¿okay? Las células madre, si queremos que la sangre se llene de células madres, tenemos que estimularlas y tenemos que movilizarlas. Y eso lo hacemos con un medicamento que se llama Filgrastim. Es un factor de crecimiento, se le pone al paciente por 4 días consecutivos. Eso va a lograr que la médula ósea se active, empieza a producir células madre, y estas células madre se trasladen del hueso a la sangre. Y una vez tenemos la sangre llena de células madre, después de esos 4 días, es la oportunidad que nosotros estamos buscando, porque ahí entonces vamos a colectar. Vamos a conectar ese paciente a una máquina que se conoce como una máquina de aféresis, y este es el mismo proceso que se usa en banco de sangre para colectar plaquetas, gente. Lo único que vamos a programar esa máquina para extraer las células madres que están circulando por la sangre de un paciente. Eso lo podemos hacer en 1 día o 2 días. El paciente se conecta a la máquina por 4 a 6 horas. Las complicaciones de esto realmente son mínimas. Si hay alguna complicación es asociada al procedimiento o al anticoagulante que se utiliza para que la máquina pueda procesar la sangre sin que la sangre se coagule al salir del cuerpo del paciente. Usualmente eso puede bajar un poco el nivel de calcio. Lo otro necesario es que, pues, para poder conectar el paciente a esa máquina de forma efectiva, tenemos que colocar un catéter similar a un catéter de diálisis. Eso es un proceso mínimamente invasivo, se lo hace un radiólogo intervencional, y usualmente las complicaciones de eso tampoco son muchas. Una vez colectamos la célula, esa célula la vamos a preservar, la vamos a congelar, porque tenemos que esperar un proceso más o menos 1 o 2 semanas para que la médula ósea vuelva a su estado usual. Acuérdense que tenemos la médula ósea, la activamos, la pusimos reactiva. Tenemos que esperar que la médula ósea vuelva a su estado normal, y ahí es que el paciente se hospitaliza para administrar la quimioterapia. La quimioterapia es una droga que se llama Melphalan. Usualmente la administramos el primer día de hospitalización. Al segundo día le damos un descanso al paciente para dejar que el cuerpo elimine esa quimioterapia. Y finalmente, el tercer día, las células madres que colectamos anteriormente están congeladas, las traemos a la unidad, se descongelan y se le infunden al paciente como si fuera una transfusión de sangre. Esto no es una cirugía, esto no es un procedimiento como uno pensaría, porque uno rápido oye la palabra trasplante y piensa en trasplante de hígado o trasplante de algún órgano. No, aquí esto se hace en la habitación del hospital como si fuera una infusión, como si fuera una transfusión. Después del momento, y ese es el día del trasplante, ese es el día 0. Después de ese momento, ahí entramos en la etapa de recuperación. Hay una recuperación temprana, que es la parte más aguda del trasplante, y es que el paciente tiene que mantenerse hospitalizado más o menos por 2 a 3 semanas. ¿Qué vamos a estar pendiente ahí? El riesgo de infección es bien alto porque las defensas del paciente van a estar bien bajitas hasta que esa médula ósea empiece a producir células blancas nuevamente. Van a bajar los conteos de hemoglobina, van a bajar los conteos de plaquetas. Nosotros tenemos que transfundir muchas veces sangre o plaquetas para mantener unos conteos adecuados y evitar que el paciente desarrolle síntomas o tenga algún sangrado. Pero eventualmente, más o menos 10, 11 días después de ese trasplante, la médula ósea, ya esa célula madre se implanta, ya esa célula madre empieza a germinar y empiezan a subir los conteos. Y lo primero que suben es los glóbulos blancos. Y una vez los glóbulos blancos suben a un número que sea seguro para el paciente, lo damos de alta y continuamos el seguimiento en la clínica
hasta más o menos 3 meses después del trasplante, que es cuando ya damos de alta al paciente del proceso de trasplante y lo devolvemos a su oncólogo primario para que continúe seguimiento y un posible tratamiento de mantenimiento. En resumen, 3 meses el periodo de trasplante, un mes adicional, que es lo que nos toma hacer las pruebas pretrasplante y colectar las células. Pero en 3 meses, si el paciente no tiene complicaciones mayores, se recupera por completo y se puede devolver a las manos del oncólogo primario. Después de ese trasplante, doctor, ¿qué expectativa de calidad de vida puede tener ese paciente? Pues mira, lo primero, control absoluto o control profundo de su enfermedad. O sea, mantenerse con su enfermedad controlada por la mayor cantidad de tiempo, eso es el beneficio mayor del trasplante y eso se va a traducir también a una mejoría en la calidad de vida. ¿Okay? Ahí sí hay unas ciertas restricciones, unas ciertas precauciones que hay que tener. Esos 3 meses que estamos recuperándonos, el paciente tiene que tratar de controlar su exposición social. O sea, no podemos estar en sitios con mucha gente, no podemos irnos a un concierto, no podemos ir a la iglesia. Pero después de 3 meses que ya el sistema inmunológico recupera por completo, ya podemos recuperar poco a poco nuestras actividades del diario vivir. Es bien importante que durante ese periodo el paciente se mantenga lo más activo posible. Uno pensaría, pues esto es un tratamiento fuerte, me voy a sentir débil, pues tengo que descansar. No, al revés. Tenemos que mantenernos lo más activo posible, hay que hacer ejercicio, porque eso es lo que va a garantizar que esa recuperación ocurra lo más rápido posible y disminuir el riesgo de complicaciones. Tercero, la alimentación es súper importante. Todo ese tiempo, para que esa célula madre pueda recuperarse por completo, hay que tener una nutrición adecuada. Pero finalmente, después de esos 3 meses, el paciente recupera, pues vuelve a tener una vida normal. Sí hay que continuar un seguimiento con el oncólogo primario, un tratamiento de mantenimiento, eso no puede fallar, que aquí no podemos, terminamos el trasplante, ya me curé, no tengo que ver más al médico. No, mieloma múltiple es una condición que el compromiso con el monitoreo y tratamiento es súper importante para garantizar que el paciente tenga la mejor calidad de vida y su condición esté controlada por la mayor cantidad de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Cruz Chacón. Antes de profundizar en la conversación, recuerda visitar nuestro sitio web y unirte a nuestro canal de WhatsApp para acceder a información verídica sobre medicina, proporcionada, revisada y aprobada por especialistas en salud. Como hemos visto, el tratamiento inicial y el trasplante han permitido mejorar significativamente el control de esta enfermedad. Sin embargo, el mieloma múltiple es una condición dinámica donde en muchos casos pueden presentarse recaídas, lo que hace necesario continuar evolucionando las estrategias terapéuticas a lo largo del curso de la enfermedad. Así que para abordar este escenario nos acompaña la doctora Carla Feliciano, hematóloga oncóloga con especialidad en trasplante de médula ósea y terapia celular. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias. ¿Qué significa cuando el mieloma regresa o recae? Bueno, pues lamentablemente sabemos que el mieloma múltiple le damos un tratamiento inicial para lograr la mejor respuesta, como bien nos explicaba el doctor López, pero aún con el mejor tratamiento, en ese primer golpe que le damos a la enfermedad, hay una gran probabilidad de que la enfermedad vuelva o ocurra o regrese. En otras palabras, logramos controlar la enfermedad o disminuir sus niveles a lo menos detectable y la enfermedad tenga la habilidad de volver a crecer o de volverse a detectar en el cuerpo. Puede ser algo tan sutil como una alteración en los laboratorios, ya sea en la proteína M que nos explicaba el doctor López o en algunas de las proteínas que producen estas células. Simplemente ser una alteración en los laboratorios. Pero puede ser también que regrese en la médula ósea y aumente el número de esas células plasmáticas malignas en la médula ósea o que se desarrolle alguna lesión nueva en algún otro órgano, como por ejemplo el hueso. ¿Qué opciones de tratamiento existen en recaída, particularmente con la evolución de combinaciones inmunológicas que ya han explicado anteriormente en distintas líneas terapéuticas? Pues tenemos varias opciones para utilizar en este escenario, lo cual es muy alentador porque significa que aunque la enfermedad vuelva,
tenemos opciones para volverla a controlar o mantenerla controlada. Como podemos recordar de las discusiones anteriores, tenemos unas drogas que son muy buenas, que utilizamos en ese primer tratamiento, que el doctor Bashir nos estuvo hablando de ellas. Esas drogas podríamos volverlas a utilizar en el escenario donde haya una recaída. Para utilizar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el lenalidomide, tenemos una alternativa similar que se llama pomalidomide, que básicamente modulan el sistema inmunológico y son muy efectivas en el mieloma múltiple. Podemos utilizar también los inhibidores de proteosomas, como explicaba el doctor Bashir, que básicamente son drogas que van a inhibir, ¿verdad?, el sistema del cuerpo liberar toxicidades. Esas toxicidades se acumulan y la célula muere. Y pues tenemos una opción como lo es el Kyprolis, que es pues similar al Velcade, del cual el doctor nos estuvo hablando. Tenemos la opción de utilizar quimioterapia citotóxica, ¿verdad? Aunque como bien se ha dicho ya, este tipo de medicamentos más tóxicos pues han caído un poco en desuso con la creación de estos nuevos medicamentos, y entonces entran otros medicamentos mucho más modernos al escenario del manejo de la enfermedad de recaída, como lo son los anticuerpos bioespecíficos, de los cuales vamos a estar aprendiendo un poco más en breve, y de lo que es la terapia de CAR-T, que es muy interesante, muy efectiva para los pacientes de mieloma múltiple, y también vamos a estar hablando de ella en breve. ¿Y es común, doctora, necesitar más de un tratamiento a lo largo de la enfermedad? Definitivamente sí es muy común. El escenario más común, ¿verdad?, es que damos una terapia inicial, logramos controlar esa enfermedad y en algún momento la enfermedad puede volver a crecer, ya sea en laboratorios, médula ósea o en algún órgano, como dijimos, y el paciente pueda requerir en múltiples ocasiones, ¿verdad?, que se le cambie la terapia para lograr mantener esa enfermedad bajo control. Esto podría sonar como algo negativo, ¿verdad? Pero en realidad es muy alentador saber que tenemos varias opciones que podemos utilizar luego de esa terapia inicial, luego de un trasplante de médula ósea, para mantener esa enfermedad controlada. Y en ese escenario, doctora, ¿qué rol juegan las combinaciones modernas que integran terapias inmunológicas en esas recaídas? Bueno, la terapia inmunológica pues definitivamente ha cambiado mucho el paradigma del mieloma múltiple y nos ha dado, ¿verdad?, esa oportunidad de tener el paciente gozando de una buena respuesta, pero no solo eso, disfrutando de una buena calidad de vida, ya que son terapias sumamente tolerables, ¿verdad? Y que se alejan un poco de esa toxicidad común que conocemos de la quimioterapia citotóxica. Así que yo creo que la terapia inmunológica vino a cambiar ese escenario para que el paciente de mieloma múltiple pueda vivir más años, pero los pueda vivir gozando, ¿verdad?, de una buena calidad de vida. ¿Y cómo decide el médico cuál de las terapias o tratamientos usar en ese momento? Bueno, pues tenemos varios factores que hay que tomar en consideración al momento de tomar esa decisión. Uno de los primeros que miramos, ¿verdad?, es cuánto tiempo le duró al paciente la respuesta a esa terapia inicial, y me gustó la imagen que usó el doctor López de ese puño inicial que se le dio a la enfermedad, ¿verdad? Cuánto tiempo el paciente disfrutó de esa respuesta nos da mucha información para tomar esta decisión. Cómo está el cuerpo del paciente, ¿verdad? Cómo ha tolerado los medicamentos anteriores, si tiene alguna enfermedad que tengamos que controlar o que, ¿verdad?, o que nos sacrifique alguno de estos tratamientos. Y obviamente tomamos en consideración el deseo del paciente, ¿verdad?, que desea utilizar tratamientos que lo traen más seguido a un centro de infusión o tratamientos que lo alejen un poco de estar en un centro de infusión y que no sacrifiquen su calidad de vida. Pues muchísimas gracias, doctora Feliciano, por esa perspectiva. Estamos entrando también en una nueva era terapéutica donde no solo tratamos la enfermedad, sino que se busca redirigir el sistema inmunológico de forma más precisa contra las células tumorales. Para profundizar sobre este avance nos acompaña la doctora Mariola Vázquez, especialista en trasplante de médula ósea y terapia celular. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué son los anticuerpos biespecíficos, como mencionó el doctor al principio, y cómo ayudan al sistema inmunológico a combatir el mieloma?
Pues nada, los anticuerpos bioespecíficos básicamente tienen que imaginar como si fuese un puente. Esta droga es el puente que conecta al sistema inmune y a las células del cáncer, en específico ahora mismo del mieloma. Si lo vemos de esa manera, esa droga lo que va a hacer es ayudar al sistema inmune poder identificar al mieloma y de esa manera atacarlo. O sea que estamos hablando que estas drogas son bien específicas y vamos a usar el sistema inmune de nosotros para que destruya el mieloma en ese sentido. ¿En qué pacientes se utiliza este tratamiento, doctora? Pues las terapias bioespecíficas se están usando muchas veces para estos pacientes de recaída que muchos de estos pacientes han pasado por sus drogas de inducción, como habló el doctor Bacher, han pasado por trasplante de médula ósea y alternativamente, si no creemos que estos pacientes pueden usar alguna de estas combinaciones, pues entonces tenemos esta opción como en cuarta línea de terapia para ellos. Hay ahora mismo también estas drogas, una de ellas ya pasó a segunda línea en combinación con otro de los medicamentos, así que eso es bien alentador y estamos viendo que tienen una respuesta muy magnífica. ¿Y qué beneficios adicionales tienen? Pues como dijo la doctora Feliciano, realmente estas drogas también están diseñadas a que como usamos nuestro sistema inmune, no necesariamente vamos a tener esas toxicidades que pueden tener las quimioterapias tradicionales. Aparte, se están viendo que su respuesta es bastante duradera y los pacientes pueden tener hasta una mejor calidad de vida cuando usamos este tipo de tratamiento. ¿Y qué efectos secundarios, si algunos, se pueden presentar? Pues claro, no todos los medicamentos, ¿verdad? Hasta cuando nos tomamos una acetaminofén, vienen con efectos secundarios, pero tienen que pensar, como estamos usando nuestro sistema inmune, ¿qué pasa cuando nos da un catarro? Lo primero que nos pasa es que nos da fiebre, ¿verdad? Ese es nuestro sistema inmune alertando al cuerpo de que hay algo atacando. Pues asimismo se van a ver, hay algo en específico que pasa que se llama el síndrome de liberación de citoquinas. Básicamente las citoquinas son las que nos ayudan a combatir el cáncer en esa forma. Causa una inflamación en el cuerpo y se puede presentar con fiebre, baja presión y a veces hasta falta de oxigenación. Otro de los síntomas más específicos son las neurotoxicidades, que pueden venir desde lo más simple hasta como un dolor de cabeza, algún temblor, o puede ser algo más grave o severo, ¿verdad? Que sea como, pareciese si fuese como un derrame cerebral, una parálisis en el brazo. Ahora, lo importante de esto es que en los estudios se han visto que estos medicamentos, cuando pasan estas cosas, son pacientes que tienen mucha enfermedad y hoy en día también tenemos tratamientos para combatir esta inflamación que da en el cuerpo. También otro de los efectos secundarios, ¿verdad? Pues nos pueden bajar los conteos en la sangre y también nos pueden dar infecciones. Y en un panorama donde ya pues contamos con múltiples estrategias inmunológicas, incluyendo los anticuerpos monoclonales y las terapias celulares, ¿cómo se posiciona, doctora, los anticuerpos biespecíficos frente a terapias ya previamente establecidas? Estas terapias, aunque están ahora mismo en cuarta línea de tratamiento, ya una de ellas pasó a segunda línea en combinada con otro medicamento que se llama daratumumab. Y estamos viendo que yo creo que poco a poco pues estas terapias se seguirán moviendo más adelante para tratar el mieloma más temprano. Mi nombre es Mariola Vázquez Martínez, del Hospital Auxilio Mutuo, y estás viendo un contenido original de PH Latam. Y si ya hablamos de innovación, uno de los avances más transformadores en la oncología moderna es la terapia celular, que lleva la inmunoterapia a un nivel completamente distinto. Para discutir este tema nos acompaña el doctor Cristian Rodríguez, hematólogo oncólogo y con subespecialidad en trasplante de médula ósea y terapia celular. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a usted. ¿Qué es la terapia celular CAR-T y cómo funciona? Pues mira, hablando de esta terapia, es una terapia que se aprueba por primera vez en el año 2021 y es una terapia que busca enseñarle al sistema inmune cómo atacar el cáncer. El cáncer es traicionero y tiene mecanismos para escaparse a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es nuestro ejército, el que nos defiende en contra del cáncer, las bacterias, los parásitos. Así que el cáncer tiene la capacidad de esconderse. Y lo que busca la terapia celular de CAR-T, que sus siglas se conocen por Chimeric Antigen T-Cell Receptor, y un químero viene de la mitología griega, es un organismo que tiene más de un material genético.
como decir un león con una cola de serpiente, por ejemplo. ¿Y por qué es un químero? Porque aquí el protagonista es la misma célula del paciente, la célula T. Y esta célula, mediante una manipulación genética, le vamos a introducir un material genético para que exprese una proteína. Y esta proteína se va a convertir en un receptor. Y este receptor va a tener la capacidad de detectar una proteína altamente expresada en la enfermedad, en este caso el mieloma múltiple, y de esta manera la célula T ahora sí puede reconocer el mieloma múltiple, puede pegarse y destruirlo. Así que prácticamente le estaríamos enseñando a esta célula T, que es un soldado, lo estaríamos convirtiendo en un super soldado para que pueda reconocer el mieloma múltiple y destruirlo. Los colegas aquí han discutido históricamente la evolución de esta enfermedad, donde comenzamos con quimioterapia, donde hemos llegado a utilizar 4 medicamentos para tratar el mieloma múltiple, donde hablamos de la terapia de trasplante de médula ósea autólogo, con el objetivo de llegar a una enfermedad mínima residual. Es decir, que no detectamos una célula en 1.000.000. Cada vez estamos más cerca de potencialmente curar esta enfermedad, pero lamentablemente es una enfermedad que se caracteriza por la capacidad de volver a través del tiempo. Es bien importante entender que cada línea de terapia muchas veces implica la combinación de múltiples medicamentos. En el 2021, cuando se aprueba esta terapia de CAR-T, se aprueba luego de 4 líneas de terapia. Esto no implica que eran 4 drogas. Esto implica que habían pasado por múltiples drogas para tratar la enfermedad, donde ya estos pacientes pues potencialmente estaban perdiendo la pelea. Y cuando viene esta terapia de CAR-T en el 2021, empezamos a ver respuestas globales de más de 80%, es decir, habían de cada 10 pacientes, 8 estaban respondiendo. Entonces la pregunta venía, pero si lo estamos usando bien tarde, ¿por qué no lo utilizamos más temprano? La ciencia ha evolucionado tan significativamente que hoy día esta terapia de CAR-T ya podemos considerarla hasta en segunda línea. Es decir, un paciente que le damos estas combinaciones de 4 drogas y una de ellas incluye el medicamento lenalidomide y el paciente falla este medicamento, que fallar significa que estando en lenalidomide la enfermedad vuelve o progresa, es un paciente que potencialmente tiene indicación para la terapia de CAR-T. Aquellos pacientes que han fallado 2 líneas de terapia, y estas líneas de terapia nuevamente son combinaciones de medicamentos, y la enfermedad vuelve, también pueden tener una indicación para esta terapia de CAR-T. ¿Y cómo se utilizan, doctor, las propias células del paciente para tratar el cáncer? Pues mira, el primer paso es identificar qué paciente se beneficia de esta terapia. Una vez nosotros identificamos el paciente que se beneficia de la terapia, procedemos a lo que llamamos la colección de las células T. Similar al proceso de la colección de células madres, le tenemos que poner un catéter al paciente y este catéter lo utilizamos para conectar al paciente a una máquina. Es una máquina que es la misma máquina que colecta las células madre, pero esta vez le vamos a decir a la máquina que en vez de colectar las células madres, va a colectar las células T. Estas células T las dejamos en una bolsita y esta bolsita, que va a parecer sangre, pero más clara, es la que vamos a enviar a una compañía. Esta compañía va a tener la capacidad de a través de una manipulación genética crear estos super soldados o el CAR-T. Ese proceso de manufactura puede tomar cerca de 3 a 4 semanas. En esas 3 a 4 semanas, pues hay veces que le tenemos que dar terapia de puente al paciente que tiene mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque la enfermedad no está esperando porque se haga la manufactura de estas células. Y hay veces que tenemos que dar terapias para mantener al paciente vivo y la enfermedad controlada. Una vez esas células llegan a donde está el paciente, en este caso, ¿verdad? El único hospital en Puerto Rico es Auxilio Mutuo. Estas células llegan y nosotros le vamos a dar una quimioterapia de preparación al paciente de 3 días y luego de esta quimioterapia le vamos a dar por vena la infusión de estas células. ¿Qué van a hacer estas células? Pues van a ir por el torrente sanguíneo y van a ir buscando donde quiera que haya la célula de mieloma múltiple.
cuando encuentran esa célula de mieloma múltiple, se le van a pegar y van a comenzar una pelea. Y esta pelea lo que va a buscar es destruir la célula del mieloma múltiple. ¿Y qué pacientes, doctor, pueden ser candidatos para este tratamiento? Son pacientes que hoy día el FDA es quien establece cuál es la indicación en base a los estudios. Aquel paciente que falla una primera línea que incluye el medicamento lenalidomide es un paciente que potencialmente puede tener indicación para esta terapia de CAR-T. Aquellos pacientes que han fallado más de 2 líneas de terapia, que esto requiere una combinación de drogas o medicamentos, también potencialmente puede tener una indicación para esta terapia de CAR-T. ¿Y cuáles son los beneficios versus los riesgos del tratamiento? Pues los beneficios es controlar una enfermedad que ha demostrado ser resistente a múltiples medicamentos. Una enfermedad que está atentando en contra de la vida del paciente. Una enfermedad que debilita al paciente. Estamos viendo que esta terapia de CAR-T es muy efectiva, en algunas veces superando las respuestas de 96% de respuesta. Así que lo que estamos buscando es controlar una enfermedad y a veces podemos lograr una respuesta tan profunda donde buscamos una célula en 1.000.000 y no la detectamos. Y entonces el objetivo de esta terapia es potencialmente controlar al máximo nivel la respuesta a esta terapia y tener un paciente de vuelta a la comunidad con calidad de vida. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son los efectos secundarios que puedan tener los pacientes asociados a este tipo de terapias. Es por esto que los pacientes solamente se pueden administrar estas terapias en centros que estén altamente especializados para la administración de la misma. Esto significa que no es solamente un grupo de médicos que está entrenado. Tenemos que tener un grupo de enfermeros entrenados, un grupo de farmacéuticos entrenados, un grupo de subespecialistas como neurólogos, infectólogos, médicos para manejar emergencias, altamente entrenados para administrar esta terapia. ¿Por qué? Porque como dijo la doctora Vázquez, este tipo de terapia celular va a requerir que el sistema inmune se active. Y al activarse el sistema inmune puede crear un cuadro de inflamación y esta inflamación podría crear cambio en la presión arterial, podría crear falta de aire, podría crear cambios neurológicos y estos cambios pues nos pueden asustar, pero nosotros tenemos medicinas para revertir este tipo de inflamación y para prevenir que progresen y evitar que el paciente se complique. La probabilidad de morir por este tipo de tratamiento es menos de un 4%, siempre y cuando esté administrado en un lugar altamente especializado. ¿Y cuál usualmente es la duración de la respuesta? Dependiendo del producto. Hay productos que tienen respuestas de más de un año controlando la enfermedad. También va a depender de cuán avanzada está la enfermedad. Esta enfermedad puede meterse en lugares que no son normales, que es fuera del hueso. Y cuando se mete fuera del hueso, pues tiende a ser una enfermedad más agresiva. Pero en general podemos tener respuestas que sean duraderas de más de un año. Dolor óseo, fracturas, diagnóstico tardío, progresión, complicaciones. Este lunes 30 de marzo, simposio educativo sobre el mieloma múltiple. Para cerrar, me gustaría la reflexión de todos sobre si estamos entrando en esta era donde el mieloma múltiple puede manejarse como una enfermedad crónica controlable y qué hace falta para lograrlo de forma consistente. Sabemos que el mieloma múltiple pues tiende a recurrir, ¿verdad? A reaparecer. Pero como hemos mencionado, tenemos todas estas terapias que pueden controlar el mieloma por periodos relativamente largos, ¿no? Y dependiendo de las características del mieloma, muchos de estos pacientes sobreviven su mieloma por más de 10 años y comenzamos a ver las curvas de sobrevida de estos pacientes que ya como que se están extendiendo a periodos relativamente largos. Todavía no podemos hablar de cura, pero a medida que estas terapias se vayan utilizando en estadios más tempranos, en etapas más tempranas, es posible que nosotros podamos llegar a curar a algunos de estos pacientes, ¿no? Pero esto como que sí, o sea, en general sí requiere que los pacientes sigan recibiendo algún tipo de terapia. Con las células de CAR-T usualmente se administra esa terapia
y por lo general no se administra más ninguna otra terapia. Pero en muchos de estos pacientes hemos llegado ya a una situación donde los pacientes con diferentes tipos de combinaciones de droga pueden mantener sus remisiones por periodos bien largos. Y entonces ya considerar esto en algún momento como Claro, una yo creo enfermedad que crónica y no tanto una enfermedad maligna que que los pacientes puedan morir. Yo creo, comparto la opinión del doctor Bachir, para nosotros es un poco difícil y para el paciente a veces decir que esto es una condición que todavía no hay un tratamiento que tenga cura, pero a pesar de eso yo creo que las nuevas terapias que se han desarrollado en los últimos 10 años, incluyendo estos distintos tipos de drogas de inmunoterapia como los anticuerpos, ya sean monoclonales o biespecíficos, CAR-T ahora, es lo que nos ha dado a nosotros mejores herramientas para controlar esta condición y es lo que representa que eventualmente quizás pues a medida que movemos estas terapias a una fase más temprana del tratamiento, pues quizás algún momento logremos una cura. Pero aunque no tengamos la cura, nos están permitiendo controlar la enfermedad por una mayor cantidad de tiempo. Y la diabetes, por hacer un ejemplo, no quiero comparar una condición crónica con cáncer, pero la diabetes no se cura. Pero hay pacientes que, la mayoría de los pacientes de diabetes, si su diabetes está controlada, no mueren de diabetes, mueren de otras condiciones o de edad avanzada. Pues yo creo que estas terapias en mieloma, aunque no curemos todavía el mieloma como un tipo de cáncer, tenemos mejores herramientas para lograr mantenerlo controlado por la mayor cantidad de tiempo posible y darle al paciente la mayor calidad de vida y una mayor expectativa de vida. Y yo creo que estas nuevas terapias nos están dando esa oportunidad y yo creo que moverlas a una etapa más temprana de tratamiento quizás sea la clave para en un futuro conseguir una cura. Es bien importante que el paciente tenga acceso a estas terapias y para eso pues el mieloma es una condición que tiene que manejarse pues de la mano de los expertos en trasplante de médula ósea y terapia celular, en un equipo multidisciplinario que no solamente envuelve al oncólogo, sino también envuelve al médico primario, envuelve a otros especialistas, porque es una condición que requiere de ese equipo, ese trabajo en equipo. Y eso es importante. Eso es lo que va a garantizar que el paciente tenga acceso y tenga la oportunidad de beneficiarse de todos estos tratamientos nuevos. Doctora, quisiera añadir algo, si alguien más quiere, sobre todo el futuro, cómo ven el desarrollo del tratamiento. Me gustaría abundar un poquito más, ¿verdad? Estas terapias pues están en investigación activa y lo que conocemos hoy día como la mejor respuesta para el mieloma múltiple pues puede que sea un panorama bien distinto de aquí a unos 5 o 10 años, ¿verdad? Es algo que es bien cambiante y ¿verdad? A medida que vamos conociendo la agresividad del mieloma múltiple, ¿verdad? Vamos conociendo pues que cada mieloma es diferente, es una enfermedad pero a la misma vez bien heterogénea y vamos identificando cuál es el paciente que se beneficia de estas terapias en unas líneas más tempranas versus en unas líneas más tardías. Vamos a ir logrando, ¿verdad? Quizás unos periodos de remisión mucho más largos o incluso eventualmente, como mencionó el doctor, pues curar a alguno de estos pacientes, ¿verdad? Así que yo creo que nos debemos enfocar en que aunque no sean terapias que damos en primera línea de tratamiento, es bien importante que ese paciente llegue al especialista en estas terapias celulares o en estas inmunoterapias bien temprano en su enfermedad para nosotros poder ir conociendo el curso de su enfermedad y poder identificar mejor en qué momento de su tratamiento es más beneficioso para el paciente utilizar estas terapias. Yo lo único que sí quisiera también añadir es que también tenemos que considerar que el mieloma múltiple se consideraba que era una enfermedad de gente envejeciente, de pacientes mayores de 60 años, pero hoy en día, y la realidad no solamente con el mieloma, con otros cánceres, es que estamos viendo que gente más joven se están detectando con estas enfermedades. Y al verlo también como una enfermedad crónica, que como de acuerdo con Dr. Cruz, no es lo mismo que una hipertensión, una diabetes, pero estos tratamientos, mientras más los investigamos y vamos viendo, el problema con las recaídas de estos cánceres es que una vez que recae el paciente y le vuelve la enfermedad, muchas veces los tratamientos se acortan, el tiempo de duración que tiene esa respuesta. Así que estamos viendo si con estos medicamentos nuevos
y con las investigaciones clínicas podemos alargar también esa duración otra vez, y por eso es que se están pasando a segunda, tercera línea, primera línea, eventualmente. Que eso es importante para esos pacientes jóvenes, que a lo mejor un paciente de 40 años que tiene un diagnóstico de mieloma, hay que ver esa expectativa de vida de ese paciente, y eso es sumamente importante también. Doctor. Sí, para mí es importante que los pacientes con mieloma múltiple entiendan que las expectativas de tratamiento recientemente cambiaron, y la expectativa de tratamiento es lograr que no haya enfermedad mínima residual. Para esto existe una prueba que se llama ClonoSeq, y esta prueba tiene la capacidad de detectar una célula en 1 millón de células que se busquen. Eso es importante porque aquel paciente que buscamos una célula en 1 millón y no tiene enfermedad, es el paciente que más tiempo va a vivir prácticamente sin que esta enfermedad atente en contra de su vida. Y es bien importante porque tiene que hablar con su médico y tiene que pedirle que le hagan esta prueba, porque aquel paciente que todavía le quedan rastros de enfermedad, significa que su enfermedad tiene la capacidad de volver con más probabilidades que aquel que buscamos una célula en 1 millón y no la detectamos. Ese paciente que tiene una enfermedad mínima residual negativa, es decir, que no tiene nada de enfermedad, cuando buscamos una célula en 1 millón, tiene mejor sobrevida a largo plazo. Así que en este tema de si es una enfermedad crónica o no, ese paciente que potencialmente erradicamos la enfermedad así de profunda, pues es un paciente que potencialmente va a vivir de una manera normal, va a estar en un mantenimiento posiblemente. Incluso se está estudiando que si el paciente logra tener una respuesta tan profunda, sostenida de esta manera por 3 años, son pacientes que estamos contemplando quitarle los medicamentos y monitorearlos, porque potencialmente no sabemos si los hemos curado. Así que es bien importante incorporar estas herramientas en el manejo de los pacientes que tienen mieloma múltiple. Pues muchísimas gracias, doctores y doctoras, porque a través de ustedes hemos visto hoy cómo el mieloma múltiple ha evolucionado hacia una enfermedad donde la innovación terapéutica, la inmunología y el manejo multidisciplinario están transformando su pronóstico. Nosotros pausamos para regresar muy en breve con la continuación de este simposio especializado en mieloma múltiple.